taste with my mind. Gnosis Auton era una inscripción griega que estaba justo a la entrada del oráculo de Delfos, un templo al que iban los hombres a preguntar sobre su destino. Ha sido usado en numerosas ocasiones posteriormente, pero hay una historia que se le atribuye a Sócrates que me gusta especialmente. Según Platón, un joven ignorante con aspiraciones políticas acudió a Sócrates para pedirle consejo, y Sócrates le respondió con esta frase, para recordarle que antes de ser gobernante, su primera tarea como ser humano era gobernarse a sí mismo, y que eso no lo conseguiría si antes no se conocía a sí mismo. En este primer capítulo de Wake Up TV nos movemos hasta un pequeño pueblo de la Garrotxa, Sant Feliu de Pallarès, para hablar con Chano Rius, experto en inteligencia emocional aplicada. Hola Chano, soy Laura de Wake Up TV. Hola, ¿qué tal? You will be better if you are alone. You will be better searching your home. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muy bien, muy bien. You will be better if you are alone. You will be better searching your homes. You will be better if you are alone. Bueno, antes de nada, quería agradecerte que nos hayas invitado aquí a tu casa, un espacio tan personal, nos hayas dejado que la gente que nos esté viendo vea un poco dónde ocurre la magia y que participes en este primer capítulo de estrena de Wake Up TV. Al contrario, agradecido que habéis pensado en mí y siempre dispuesto, ya lo sabes. Me gustaría partir de una frase que sueles decir mucho en tus cursos y conferencias y que me ha llamado la atención especialmente. Sueles decir que estamos siempre en constante movimiento. Sí. ¿En qué sentido? Fíjate, eso tiene que ver con la aceptación incondicional de uno mismo. Si no nos entendemos, no nos comprendemos y no nos aceptamos, difícilmente podemos entender, comprender y aceptar a los demás y las situaciones. Por lo tanto, no podemos entender, comprender y aceptar tampoco la vida. Entonces, ¿en qué está basada la aceptación incondicional, es decir, sin condiciones de uno mismo? En 3 puntos muy claros. Primer punto, somos únicos. Es evidente, cada uno de nosotros, hijo de una sola civilización, tenemos una manera de interpretar la realidad absolutamente propia, porque tenemos una mezcla, cada uno de nosotros, de personalidades y de inteligencias. También una genética y también un pasado y unas experiencias. Segundo punto es precisamente lo que dices, estamos en constante cambio. Es decir, el ser humano es un ser emocional que razona. Por lo tanto, la emoción es cambio constante. Cada vez que ocurre algo, estamos respondiendo emocionalmente a eso que ocurre. Fíjate, 3 pasos más. ¿Qué ocurre? ¿Qué siento con lo que ocurre? ¿Y cómo me comporto ante lo que ocurre? Si te das cuenta, verás que hay movimiento en eso. Ya, obvio que el planeta está en movimiento, pero sobre todo eso, que ante la misma situación no parecida reaccionamos diferente en función de cómo tenemos estado de ánimo. Y por último, el último eslabón es somos humanos. Por lo tanto, fíjate, somos únicos, estamos en constante cambio y somos humanos. Esa humanidad, de ahí cuelga el error y el fracaso como manera inherente del ser humano. ¿Qué es un error? Pues un aprendizaje. O pretendemos aprender sin equivocarnos. ¿Qué es un fracaso? Un escalón del éxito. Yo muchas veces a mi equipo, cuando nos equivocamos, cuando fracasamos, les mando un WhatsApp y les digo, chicas, enhorabuena, gracias, estamos más cerca del éxito. Porque realmente siento que es así. Es decir, ¿con qué experiencia vamos a tener éxito si no hemos fracasado? Y en ese punto de constante cambio y transformación que estamos viviendo mientras entramos en este mundo del autoconocimiento, ¿cómo podemos hacerlo para no acabar mareados entre tanto concepto? Bueno, no es fácil, la verdad es que no es fácil. Fíjate que yo siempre recomiendo, y a mis alumnos, y tú lo sabes bien, que no hagan tantas cosas, que se focalicen más. ¿Por qué? Porque es cierto que hoy más o menos ya está todo como muy galvanizado, está todo ya más coherente, pero también es cierto que hay tantísima información y el propio conocimiento no ayuda
a que la gente mejore. Lo que ayuda a mejorar es conectar con la emoción, porque la vida se vive y se resuelve la emoción. Que a mí lo que nos han enseñado culturalmente es a resolverla en la mente. Y ahí está el gran fracaso humano y la gran dificultad para crecer. Entonces, ¿qué ocurre? Que el conocimiento por sí solo no sirve para nada. Es almacenar datos. Luego, aunque no sabemos qué hacer con esos datos, lo que nos lleva es a una autodecepción y a una frustración que no sabemos gestionar. Por lo tanto, volvemos a empezar. Volvemos a buscar más conocimiento. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, no es fácil. No es fácil. Sí, que se me ocurre que una idea es coger un referente a unas personas, a unos profesionales en que uno le llega ese discurso, le llega esa manera de hacer, que se siente empatizado y coger a esa persona y seguir a esa persona. Es ahí donde reside precisamente la función del acompañamiento, como tal. Fíjate, te explicaré más. Mira, yo recibo a menudo WhatsApps de alumnos míos que me proponen, oye, mira, he encontrado este taller, ¿qué te parece este fin de semana? Me preguntan para que les dé mi opinión. Y siempre les digo, ¿estás haciendo el trabajo que has aprendido conmigo? Sí, pues ves donde quieras. ¿Qué más da? Será todo enriquecimiento si tú sigues haciendo tu trabajo de racionalizar tus emociones. Porque eso es lo que nos da paz interior. Somos seres emocionales que razonamos. Por lo tanto, en estado primario estamos cuando estamos en la emoción. Al racionalizarla es cuando somos capaces de tener emociones que son asumibles por nosotros y que generan comportamientos sanos. Por lo tanto, que mejoran nuestra autoestima. Esa racionalización de las emociones o esa priorización también como del bienestar es algo que ahora últimamente está en auge. Seguro que has notado que acuden cada vez más personas a ti. Sí que es cierto que ese trabajo de esa priorización pasa por un poco destruir barreras que hemos creado nosotros mismos, sobre todo con conceptos sociales como el miedo, el éxito, la dependencia emocional, el fracaso, etc. ¿Cómo nos afectan esas construcciones sociales que aprendemos desde bien pequeños de forma inconsciente para las expectativas que luego creamos de cómo queremos vivir la vida? Bueno, afectan poderosísimamente, afectan muchísimo. Por eso yo tengo, y tú lo conoces bien, tengo muchísimos alumnos jóvenes, porque para mí es lo mejor del mundo, acompañar a personas jóvenes, por muchos motivos. Primero, porque ese trabajo que estamos haciendo va a redundar también en sus hijos y nietos. Por lo tanto, para mí es un trabajo exponencial. Tener conciencia de que el trabajo que hago con gente joven va a llegar a generaciones más para allá. Segundo, porque los caminos neuronales de la gente joven aún no son tan profundos como, por ejemplo, los míos, que con 50 años empecé mi trabajo de mejora personal, que me costó muchísimo más. ¿Por qué? Porque al final los caminos neuronales, eso que llamamos creencias, son físicamente en el cerebro caminos neuronales que tienen una profundidad u otra en función de lo que nos hemos machacado nosotros mismos. Porque está todo basado en que tenemos creencias de exigencia o irracionales por el hecho de que nos decimos a nosotros mismos, si ocurre esto que yo exijo que ocurra, me sentiré seguro. Fíjate que queremos el poder sobre las personas que hagan lo que yo quiero para mi comodidad, o el control sobre las situaciones, que ocurra aquello que sea mi comodidad. Eso es profundamente neurótico. Entonces, claro, esos caminos, esas creencias, son creencias de exigencia que hacen sufrir muchísimo, porque al final siempre que hay sufrimiento hay claramente una necesidad neurótica de cambiar la realidad, cuando para nosotros lo que nos conviene es asumir la realidad, es aprender a asumir la realidad, sin poder sobre las personas y sin control sobre las situaciones. Que ocurra lo que ocurra, fíjate, la realidad es la perfección. Qué bien me siento cada vez que digo esto. Porque aquello que ocurre está ahí para mi crecimiento. Pero eso decide que yo tenga esa creencia que aquello que ocurre está ahí para mi crecimiento. Te puedo hacer una relación de dificultades que yo tengo ahora mismo en la vida y todas ellas sé qué sentido tienen en mi vida. ¿Has sentido más dificultad para ti que has empezado ese trabajo a una edad tan avanzada en todas esas creencias de las que hablaba, que has ido amoldando y has ido tomando como bases desde pequeño? Desde luego que sí. Yo percibo en gente joven una calidad de aprendizaje brutal, porque además todo lo hormonal va a favor nuestro, hay muchísima intelectualidad, que esa intelectualidad, aun siendo una herramienta del ego, con que yo también soy intelectual, porque soy un enagrama 7, la utilizo para llegar a esos alumnos. Por lo tanto, a más intelectualidad, más juventud del alumno, los procesos son brutales. Estamos obteniendo ahora mismo, permíteme la expresión, un éxito increíble.
Voy a aprovechar un segundo, ahora que acabas de mencionar por primera vez el eneagrama, y no quiero basar esta conversación solo en eso porque podríamos estar hablando horas y horas, Eso. pero sí que me gustaría, para esas personas que nos estén viendo hoy y que estén introduciéndose en el mundo del autoconocimiento a través de la inteligencia emocional y del eneagrama, si me podrías hacer un breve resumen, una breve introducción de cómo se aplica esos conocimientos de eneagrama o esa inteligencia emocional al día a día. Bueno, muy sencillo. El eneagrama o personalidad o máscara, llamémoslo, me da igual, porque es absolutamente lo mismo, es eso que queda instalado en nosotros sobre los 6 años aproximadamente de una manera biológica, por lo tanto queda en todos nosotros, y que es una estrategia por la cual nosotros a los 6 años creemos que así, optando esa estrategia, adoptándola, seremos queridos y aprobados por los demás. Claro, eso, fíjate, a los 6 años somos profundamente frágiles, tenemos muy poquita experiencia emocional y adoptamos sencillamente con la experiencia que tenemos. Por lo tanto, no hay un eneagrama o una personalidad mejor que otra. Lo que sí que hay es diferentes eneagramas y diferentes personalidades que llevan por detrás para sostener esa estrategia una serie de patrones de conducta, que son los que nos hacen sufrir. ¿Por qué? Porque la personalidad, el eneagrama, lo que esconde son las culpas y los miedos. Y entonces proyecta esa imagen. Fíjate qué neurótico es el ser humano, occidental especialmente, que crea un personaje a los 6 años para que lo quieran y lo aprueben los demás. Por lo tanto, no estamos pidiendo que nos quieran a nosotros, estamos pidiendo que quieran al personaje. Eso es muy neurótico. Y además, nosotros tenemos baja autoestima, es decir, no nos queremos a nosotros mismos. Y en cambio, eso que nosotros no queremos, queremos que lo quieran los demás. Y les exigimos que lo quieran. Porque si no, no nos sentimos queridos. No sé si soy capaz ahora de expresar la neurosis, paranoia absoluta que hay en esa manera de actuar del ser humano y de todos los seres humanos, la gran mayoría. Por eso la gente sufre tanto. Ese sufrimiento, si lo he entendido bien, realmente va en creciendo desde esa edad temprana a la que ya hemos conformado un poco ese personaje que vamos a crear. Mira Laura, cada día mueren muchísimas personas sufriendo por lo mismo desde que tenían 6 o 7 años. Eso ocurre cada día. Me gustaría saber, precisamente por esta creación tan temprana de este personaje, si una vez empiezas a trabajar, una vez decides hacer ese cambio, ¿es útil remover el pasado para analizar el presente? Desde luego sí. Es decir, el pasado lo necesitamos para comprender, para entender, para comprender. El pasado es lo que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos. Todo el pasado. Yo tengo partes de mi pasado de las que no me siento nada orgulloso, pero reconozco que sin ese pasado no estaría donde estoy. Por lo tanto, fíjate, volvemos a aquello que hablamos al principio, la aceptación incondicional de uno mismo. Me acepto incondicionalmente con todo mi pasado porque soy único, porque estoy en constante cambio y porque soy humano. Me acepto incondicionalmente, es decir, asumo mi pasado aunque no me guste. Soy feliz a pesar de las circunstancias. ¿Sería idílico tener un pasado absolutamente blanco? Bueno, pues a lo mejor, pero sin el negro yo no estaría donde estoy. ¿Cómo evitamos esa obsesión, o no tanto la obsesión, pero esa intensidad en intentar dejar en blanco el pasado? Bueno, básicamente dándose cuenta de que ese pasado negro también forma parte de nosotros. Es decir, fíjate, si cierras los ojos, verás que desde que te has levantado esta mañana tienes multitud enorme de pensamientos, muchos. Tenemos una media de 70.000 al día. Si continúas con los ojos cerrados, verás que muchos de esos pensamientos no quieres que los sepa nadie. Eso también está en la ley, porque esos pensamientos también están creando creencias si no hay un trabajo sobre ellos. Al final, un pensamiento que es una propuesta del cerebro, y nosotros aceptamos esa propuesta o no. ¿Qué es un pensamiento? Es una historieta que nos explica el ego, y nosotros le damos permiso o no para que llegue eso. Y en la medida que somos capaces de aceptar o rechazar un tipo o determinado de pensamientos y elaborar otros mejores, nosotros nos sentimos mejor y crearemos creencias que nos permitirán tener emociones mucho más sanas. Y repito, la vida se vive y se resuelve en la emoción. Toca conectar lo mental con lo emocional para luego llegar a la intuición. Un poco con el objetivo de vivir en el presente sin estar constantemente proyectando en el futuro o estancado en ese pasado. Claro. Pero fíjate, ¿qué ganas tenemos de estar en el pasado revolviendo algo que no? Otra cosa es que vayamos al pasado para entenderlo, que eso nos ayudará a trabajar en nuestro presente y elaborará un futuro de tranquilidad que es una suma de presentes. Al final, cuando a veces pienso, bueno, ¿y dentro de 5 años dónde estará el proyecto? Pienso, bueno,
Pues igual que hoy sé resolver el día de hoy y me he acostumbrado, he aprendido a resolver mis presentes, pues cuando llegue dentro de 5 años ya resolveré. ¿Eso quiere decir que no hay ninguna estrategia? No, claro que hay estrategias. Hay un plan de negocio, hay un montón de estrategias ahí de trabajo profesional, empresarial, que tienen que ver con que queremos que el proyecto llegue a un punto determinado, porque queremos seguir ayudando a muchas personas y lo hacemos con conciencia profesional. Pero yo no vivo pendiente en ese futuro. Alguna vez, de vez en cuando, me viene una idea y hago así, digo, eso no va conmigo. Suficiente Conmigo energía. Está hoy, estar aquí. Mira, permíteme que te lo pregunte. ¿Tú sientes que yo estoy aquí? Yo siento que estás aquí. Estoy agradecida de que estés aquí. Estoy aquí, estoy en la clase que he hecho esta mañana, estoy en la clase que acabé a las 11:30 de la noche, estaré esta tarde en las virtuales que tengo, estaré en todas partes. ¿Por qué? Porque es mi presente, también es mi vida. La conciencia de que allí donde estoy es mi vida, independientemente de lo que haga. Porque a mí me puede gustar más una cosa que otra, pero jamás terribilizo nada de lo que me ocurre. Porque no hay nada terrible. Es una interpretación para hacerme sufrir. No. Creo que trabajar en ti, elegirte a ti, elegir priorizarte y permitirte conocerte de nuevo por primera vez, puede ser, es muy fácil de decir así rápido, pero realmente es un trabajo que conlleva, a mi opinión, uno de los mayores desafíos que puedes tomar en la vida. Y muchos dirían que a lo mejor tú, después de 20 años por este camino, ya has tomado la mayoría de los desafíos que podías tomar. ¿Cuál ha sido para ti tu mayor reto o desafío estos últimos años? Bueno, sin duda, mi proceso de mejora personal. Hay dos, ese y luego la decisión hace 8 años ahora de hacer acompañamientos personales de transformación de la vida de las personas. Es decir, mi acompañamiento lo llevamos a puntos muy potentes de transformar la vida de esas personas, de que las personas aprendan a vivir en felicidad y en eficiencia, que las personas aprendan a vivir con serenidad, con mucha paz. Esas 2 decisiones para mí son muy importantes. Es decir, yo estaba muy mal, yo tenía una ansiedad de altísimo voltaje, llevaba muchos años con ella, y yo digo de mí que he sufrido 50 años de mi vida, tengo ahora 63, por lo tanto esa decisión ante tantísima dificultad, porque luego fíjate, con la ansiedad que yo tenía, buscarme, tardé 3 años, estuve 3 años solo buscándome. Trabajaba en mí 16 horas diarias, y no 18, y dormía con cascos puestos durante todo ese tiempo. Es decir, yo mismo me introducía aquello que quería, aprovechando que de noche baja la guardia del ego, decirme a mí misma. O sea que fue un trabajo brutal, como pocos se conocen. Es cierto, y me lo dice a mí gente que sabe mucho, que en mi caso es un poco excepcional. Pero también es cierto de que yo no he hecho nada que no pueda hacer tú o cualquiera. ¿Por qué? Porque al final lo que he hecho es un trabajo cognitivo. Luego ese trabajo cognitivo lo llevas al mundo intuitivo y aprendes a gestionar absolutamente todo aquello que ocurre de una manera muy natural. Por lo tanto, mi trabajo de mejora personal, que es lo que recomiendo a todo el mundo y además de una manera muy importante. ¿Por qué cuesta tanto o tenemos la creencia de que cuesta tanto? Porque no sabemos interpretar la realidad, porque no le damos sentido a eso que hacemos. Fíjate, yo tengo alumnos que dicen, oye, Chanos, disculpa, pero es que ahora tengo mucho trabajo, esta semana no podré hacer clase. Y le confronto, es exactamente eso. Esta semana que no tienes tiempo es cuando me necesitas. Es cuando te irá muy bien estar conmigo. Porque esto es el tiempo y estás hablando de estrés y de ansiedad, y yo te voy a ayudar a gestionar eso mucho más tranquilamente, y poco a poco lo irás aprendiendo tú. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque el ego es muy poderoso. El ego, lo tengo definido en YouTube de una manera que me sigue gustando mucho, es mi definición personal, es ese cabrón que ha creado la mente para hacer sufrir a las personas, bien en el pasado, bien en el futuro. Un pasado que no podemos cambiar, pero sí reinterpretar, y un futuro inexistente. Por lo tanto, fíjate, un pasado existido, un futuro inexistente, lo que impide, como muy bien decías tú antes, estar en el presente, ¿no? Bueno, ¿por qué la gente tiene tanto miedo a estar en el presente? Porque no hay una gestión emocional, porque se tiene vergüenza de uno mismo, porque se tiene miedo de uno mismo, porque se siente culpa por todas partes. Claro, si tú estás sin trabajar, seguiremos así y morirán personas, y mueren personas cada día con las mismas culpas, los mismos miedos desde toda la vida. A veces cuando me enfado digo, por 5 o 6 puñeteras creencias que toca cambiar y estar unos meses trabajando en serio en uno mismo, que es el viaje más fascinante que hay, el autodescubrimiento.
la gente sigue sufriendo. Me cuesta. Voy a cambiarlo un poco. ¿Qué desafío tienes ahora en mente para los próximos años? Bueno, ahora mismo el proyecto estamos inmersos en un desafío que es volver a las empresas y estuvimos antes del confinamiento. Durante 2 años me he dedicado casi exclusivamente haciendo algunas ponencias, algunas conferencias, pero pocas, casi exclusivamente a acompañamientos y privados. Ha sido una experiencia brutal porque el propio entorno de mis alumnos ha ido generando una comunidad de alumnos. Y eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Y ahora mismo estoy acompañando, entre otras, a 8 o 9 padres de alumnos míos jóvenes. Eso es un privilegio. Que ven la mejora en sus hijos y piden ser acompañados. Además de que son muy inteligentes, porque van a conseguir una conexión con sus hijos que hasta ahora no tenían. Además es que ofrecen a la vida y a sus hijos y a sí mismos una realidad absolutamente diferente. Por lo tanto, ese trabajo ahora lo transformamos y lo llevamos, que no lo voy a dejar. Desde luego que no voy a dejar a ningún alumno. Lo vamos a hacer de otra manera. Estamos trabajando para llegar a empresas a impartir ponencias de altísimo impacto emocional. Esas ponencias en empresas lo que pretenden es ayudar a muchas personas, porque tú has estado en alguna y sabes que ese impacto se produce y ayudas a personas. Y muchos de ellos salen motivados, muy motivados, y salen también con paz. Porque para mí es muy importante, como ahora te está ocurriendo a ti, que estás entrando en paz emocional. Eso nota en tu cara, en tu cuerpo, tu comunicación no verbal. Para mí muy importante es esa paz que hay en mí aportarla a los demás, porque es la manera que la mente de los demás descubre que puede estar en paz. Esa paz, cuando estás conmigo, y tú lo sabes bien, te durará 5 o 6 días perfectamente. Ese es el tiempo que tienes para aprenderlo, sin sufrimiento. Porque si hay sufrimiento no hay aprendizaje. Me gustaría hacer hincapié en recoger esta última frase que acabas de decir, de que sin sufrimiento no puede haber esa paz. Un poco, creo que en los acompañamientos se busca esa paz, se busca dentro de ese proceso largo. Me da la sensación que a veces hay gente que acude, seguramente a ti, nos pasa a todos supongo, que esperamos tener una fórmula mágica al instante, que nos resuelva los problemas y que la pastilla que nos dé esa paz. Y para esas personas un poco sí que me gustaría preguntarte si nos podrías decir 3 virtudes que creas que se tiene que trabajar conscientemente para poder llegar a tener una vida más plena. Bueno, primero perdido un pequeño matiz, una pequeña anécdota. Eso ocurre diariamente, de que hay gente que escribe, también gente que me para en la calle y que quiere una pastilla. La pastilla no existe, no hay pastillas. La pastilla es tomar la decisión de superarse uno mismo, porque fíjate, el hecho de superarnos es lo que implica necesariamente el crecimiento, y ese crecimiento es la felicidad en sí misma. ¿Por qué? Porque si no estamos creciendo, es como si vamos en bicicleta y paramos de pedalear, vamos a caer. El crecimiento es inherente a la felicidad, porque cada día la vida nos trae situaciones nuevas, estamos en constante cambio. Y si nosotros sabemos interpretar bien eso, porque estamos activos, y activos no quiere decir en ningún momento ni esfuerzo ni sacrificio. Sencillamente estamos activos porque todo eso que está ocurriendo tiene sentido para nosotros. Imagínate ahora que algo que hay en tu vida que no tenía sentido, que ahora lo tenga. Que seguro que hay cosas que de momento no tenían. Cuando ya tiene sentido ya no cansa, ya no aburre, ya no. ¿Por qué cuesta tanto a las personas? Porque se sienten cansadas, aburridas. ¿Por qué? Porque no saben dar sentido. Es decir, siguen con sus creencias y sus patrones anteriores. Por lo tanto, yo creo que es muy bueno que tengamos claro que con sufrimiento no hay aprendizaje, por lo tanto no hay crecimiento. ¿Qué hacemos en los acompañamientos? Lo primero que hacemos es trabajar aquello que a las personas les está haciendo sufrir enormemente, para que esas cotas de ansiedad se reduzcan. Una vez esas cotas de ansiedad están reducidas, la persona está preparada para empezar a entender, comprender y aceptarse. Y ese es el trabajo. Pues creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en esta charla. Ha sido muy nutritiva y muy interesante. Y espero que nos volvamos a reencontrar lo más pronto posible. Muchísimas gracias a ti por contar y a Wake Up a vuestra disposición. Muy agradecido. Me gustaría que pensaras por un momento que, por cuestiones de la vida, todo aquello que tú has expuesto, todo aquello que has llegado a conocer, todo lo que a lo largo de la vida has ido
ha ido entrando en ti como conocimiento y lo has podido exponer al mundo, se perdiera por completo y solo pudieras sostener uno de esos conocimientos, aunque sea generalizado, pero solo uno, me gustaría que hablaras de ese concepto o ese conocimiento que tú crees que tiene más importancia de todo lo que es la inteligencia emocional y el autoconocimiento. Bonita pregunta, interesante pregunta. Mira, fíjate, optaría por uno siempre y cuando, como cualquier conocimiento, como bien sabes, yo siempre digo que si no es aplicado no se transforma en sabiduría. La sabiduría, que es ese conocimiento aplicado, es lo que sí que resuelve nuestra emocionalidad. Dicho esto, el conocimiento que cogería es aquel que a mí me ayudó mucho cuando la primera hora me acababan de informar de que tenía un cáncer grave, que me iba la vida en ello, y tiré del siguiente conocimiento. El cerebro utiliza exactamente los mismos caminos neuronales para el miedo que para la confianza. Por lo tanto, sabiendo ese conocimiento, quise aplicarlo y cogí ese péndulo que supone estar en el miedo, estar en la confianza, y me lo llevé a la confianza. Confianza sobre todo en mí, confianza en la cirugía, confianza en el hospital, confianza en los médicos y sobre todo también confianza en la vida. ¿Por qué no hay ningún motivo para que no confiemos en nosotros? Por lo tanto, fíjate, supone asumir la confianza en uno mismo, supone dejar atrás los miedos y culpas. Ese conocimiento para mí es fundamental, porque todos podemos aplicarlo.